step beyond the Frankenstein monster and the psycho killer to produce storylines that some say can only be the result of a diseased mind. Give me that box. Give me the box. Hola, ¿cómo están, horror fans? Bienvenidos una vez más a mi canal. He decidido hacer este video por quinta vez. Yo sé que ustedes no han visto cuánto he batallado por hacer este video, pero quería captar a Clive Barker en su esencia, porque Clive Barker es uno de los artistas que más me gusta en su forma de expresión y todo. Y cada vez que hacía el video sentía que no quería, que todo lo que decía no era suficiente. Y decía, no. Y este es mi tercer día intentando grabar esto, porque cada momento era como, no, esto no hace justicia a lo que es Clive Barker. Pero antes de todo, mi nombre es Vanessa y en este canal me dedico a hablarles del cine del terror, sus orígenes, sus historias, el detrás de cámara, datos curiosos y lo que no sabías de este género que es más profundo de lo que tú crees. Advierto que no soy una experta en nada, esto es entretenimiento y yo simplemente soy una treintañera con mucho tiempo libre y sin hijos. Yes, queen. Así que el día de hoy les voy a hablar de Clive Barker, uno de mis ídolos. Le haría un altar aquí en toda mi casa. Vamos a explorar su vida personal, su estilo al escribir, su estilo del horror y lo que lo motiva a escribir estas fascinantes historias. Así que comencemos. Yo soy Vanessa, también soy la Dama Araña y te hablo de cosas extrañas y no olvides que... What you're about to watch is a nightmare. Antes de todo, quiero que introduzcamos a Clive Barker por quién es en la actualidad. Clive Barker es un escritor, director y artista visual. Actualmente es considerado uno de los papás del body horror y también es considerado un avasallador, es considerado un revolucionario de la historia o la literatura del horror. Más que nada, la gente lo conoce por Hellraiser, pero aquí vamos a empezar primero en cómo comenzó todo. Vamos a irnos a su año de nacimiento. En el año 1952, un 5 de octubre, nace Clive Barker en Liverpool, Inglaterra. En un episodio de Clive Barker, abierto a preguntas, señala que desde muy pequeño hacía monstruos y que para él nunca fueron ajenos estos monstruos o estos seres extraños, siempre fueron parte de él y era una forma de expresión, incluso desde su infancia. That when other kids were drawing houses with nuclear families standing outside and little suns in the sky, I was drawing beasts devouring other beasts. I think that's what Su vida escolar fue normal. Estudió en la Universidad de Liverpool literatura y filosofía, lo que explica mucho acerca de las obras que plasma. Tiene una concepción de la vida súper apasionada, pero a la vez trágica. Explica cómo nacemos ya de una forma muy traumática, que es llorando y pateando, y que la experiencia humana es una perfecta ecuación entre el dolor y el placer, tal y como sus escritos. Mientras aún estudiaba, conocería a dos amigos importantes para el recorrido de su mundo visceral. Doug Bradley sería el primer Pinhead y se queda de forma permanente en el imaginario colectivo de cualquiera que vea Hellraiser. Y Peter Atkins sería el creador de los 3 primeros guiones de la película. Estos 3 amigos pronto conformarían la compañía teatral de vanguardia The Dog. Sin embargo, Barker dejaría pronto todo para tomar en sus manos los libros de sangre. Libros de sangre. Si no conoces al británico por Hellraiser, definitivamente lo conoces por Libros de Sangre. Libros de Sangre son varios tomos con pequeñas historias, en donde nos hablan de personas comunes que tienen experiencias paranormales, tridimensionales, extraordinariamente fuera de este mundo, como tú quieras llamarlo. Los libros comienzan relatándonos como un falso psíquico es tomado por unos seres sobrenaturales y comienzan a escribir sobre su piel, invitándonos a leer. Algo que ama nuestro querido amigo es corromper con lo cotidiano. Ama el horror por el simple hecho de que lo puede corromper a su antojo. Y esto tiene todo el sentido del mundo cuando lee su vida. Cuando joven, a pesar de salir con muchas chicas, se declara homosexual y declaró que su vida sexual era mucho más controversial
ya que ama las prácticas SADOS. En un mundo lleno de reglas, normas y éticas morales, el horror nos abre un lienzo en blanco, completo en cómo miramos la vida y cómo podemos vivirla. Y eso fue una forma de género que también de cierta manera podía aceptar a Barker. Se sintió visto, se sintió aceptado y libre de cualquier prejuicio. Incluso en sus propias películas, más tarde apreciaríamos seres andróginos, seres transexuales, seres sexuales libremente, etc. Yo sé que el género no es lo mismo que la orientación, pero ya espero que me entiendan a lo que voy. Todo lo que escribe Clive es un reflejo de su vida. Obviamente no creo que se le aparezcan los Cenobites o habite en un mundo lleno de castigos sin morir. A lo que me refiero es que la escritura de Barker, gracias a sus estudios de filosofía, pudo plasmar la psique humana de una manera metafórica a través de sus escritos, y también pudo plasmar su propia psique humana y su propia forma de ver la vida. En Abierto a Preguntas, el show que les mencioné en delante, las personas de la época le preguntan mucho por la influencia de sus escritos a las masas, que podrían provocar alteraciones en la mente, ganas de desvivir, deseos de hacer daño, etc. Lo típico, que alguien piense en los niños, es algo así. A lo que Clive se defendió argumentando que lo que él hace es ficción, todo es metafórico y la mayoría de las escenas que intenta realizar son irrealizables por el ser humano. Y incluso él dice que más que nada sus películas son metáforas. ¿Y metáforas de qué? Pues simple. Él señala que son metáforas de sus miedos, de sus inquietudes, de sus inseguridades y su ansiedad. Que está de acuerdo con la censura en ciertas escenas realizables por una persona, pero aún así no considera que sus películas sean tan reproducibles por el ser humano, por lo tanto, generar un tipo de influencia para hacer actos malvados, dice que muy poco, probable. That one of the greatest horror movie makers in the world, David Cronenberg, who made Scanners and The Fly most recently, a wonderful movie maker, is a Canadian, and one of the greatest Canadian filmmakers. His movies are practically banned in that the macabre or the morbid exercises some fascination upon us. What we should be very wary of, and I'm picking up what I believe is the subtext of your question, is if you ever hurt anybody. Sus monstruos son más ellos y sus actos son más propios de ellos que las de un humano. Incluso para escribir dice que hace lo posible para que los lectores se involucren con su lectura y que le crean al personaje, inventando todo un trasfondo, su nombre, dónde vive, qué le gusta, etc. Con todo eso señala que es un romántico, un apasionado para escribir y que sus escritos son una ventana a su alma. Todo lo plasma ahí. De hecho, fue uno de los primeros en plasmar el sexo y la violencia de un modo tan brutal y tan explícito, sacando a relucir toda su oscuridad. Sus obras también son un reflejo de la sociedad, la crítica social, posturas políticas, sexualidad, protestas contra el sistema y la exploración de la psique humana. Todo esto es muy body horror, por eso señalé en el título de que Clive Barker es el príncipe del horror. Obviamente no le puedo poner rey porque yo considero que David Cronenberg es el rey del body horror y Google me respalda porque cuando quise como decir si era real, quién era el rey del body horror, lo escribí en cualquier ocasión y me salió, o sea, lo escribí en alguna ocasión y me salió David Cronenberg. O sea, entonces yo dije sí, Google me respalda, Google piensa lo mismo que yo, que David Cronenberg es el amo y es el padre de este género y de hecho una inspiración también para Barker. Hellraiser, la cúspide de su estilo personal. Areas indicated. Your model is now complete. We hope your official pinhead Cenobite will give you a lifetime of enjoyment. En Art of Horror, Clive nos menciona que una vez un amigo de un amigo lo invitó a hacer una película, o sea, a escribirla. La meta, una gran película de terror. Barker la hace, envía el guión, los productores no quedaron contentos. Los productores le dijeron que a pesar de que querían una película de terror, en realidad querían hacer un tipo musical del horror. Y esto dejó muy desencantado al futuro director. Firmó 5 historias para la pantalla y la verdad es que tuvo muy malas experiencias porque lo dejaban fuera del set, sin capacidad para intervenir.
y se prometió a sí mismo que haría lo posible para que sus próximas historias captaran la esencia y la belleza de lo que él hace. Así que en 1987 debutaría como director con su película Hellraiser basada en su novela Hellbound Heart. La historia nos profundiza a un personaje, Frank, un hombre insaciable que no sabe lidiar con el aburrimiento y quiere siempre buscar más y más placer. En eso encuentra un misterioso cubo llamado la configuración del lamento. Este cubito, que parece inofensivo, lo lleva a un universo paralelo en donde los horrores y el placer se juntan para abrirle las puertas a Frank, a una nueva especie perturbadora de placer, para nada la expectativa de nuestro protagonista. Aquí conocemos a la estrella del show, los Cenobites o los Cenobitas, seres demonios o seres ángeles que pertenecen a la Orden de la Incisión, y que al igual que Frank quedaron atrapados en esta dimensión. Barker abre la interpretación al libro como tú quieras, pero él señala que las vivencias del libro son una forma de expresar el castigo por la exploración del placer, por el tabú que generan estas prácticas y también el miedo al SIDA. Leí en un artículo, que si lo encuentro nuevamente lo cito, pero lo saqué de un artículo, no es algo mío, que se teoriza que Clive Barker, sus escritos son una especie de carta de autodesprecio, porque expresa este tema de la sexualidad muy grotescamente y es como una forma de engrutecer, hacer grotesco lo que a él le gusta. Es como una forma de cómo la gente mira lo que a él le gusta, de esta forma tan exagerada, de esta forma tan visceral, y también es una forma de decirse a sí mismo cuánto se desprecia esta parte de él, pero no podemos decir nada, o sea, no podemos como asumir nada. Aún así, siento que en el contexto de Clive Barker, que se declaró homosexual, él nació en el 52, o sea, en los años en donde él fue más joven, en los años en donde fue la cúspide de su edad, o sea, en los años en donde él estuvo activo, más activo que nunca, pudo haber estado muy expuesto a la mirada juzgadora de las personas, y ya podemos ver en la entrevista que les mencioné, esta entrevista de Clive Barker responde a preguntas. Mucha gente le preguntaba muchas cosas acerca de por qué hace ese tipo de escrito, lo cuestionaban bastante. Imagínate así, y imagínate ser homosexual, imagínate también declararte un gustoso de las prácticas sados. O sea, yo creo que se sintió muchas veces muy juzgado, y sus escritos también eran una forma de autorrefugio, era una forma de estar ahí, y me parece súper interesante que él haya, incluso en esa época, que se haya quedado ahí y haya decidido aún así expresar su arte. And I'm unashamed of it. El director no solo exploró el cine ni la escritura, también exploró los videojuegos y el cómic. Tiene un fanatismo por los cómics y los superhéroes, y en 1993 junto a Marvel saca Razorline. Y me salió en Wikipedia una cita de esto, así que vamos a leerla. Quería hacer un cómic de superhéroes, algo que fuera mi visión de cómo serían los superhéroes en los años 90. Hyperkind entraba en esa categoría. Quería hacer algo que fuera mágico y místico en la forma en que Doctor Strange lo fue, y sigue siendo. Doctor Strange era uno de mis cómics favoritos de cuando era niño, así que supongo que Hokumis Hex es mi versión de eso. Ecto Kid, que es quizá el segundo más extraño del grupo, es una especie de historia de ensueño para el adolescente de 15 años que todavía está vivo para mí. La historia de un adolescente que vive en dos mundos y que tiene acceso a una esfera completamente diferente de la realidad. Y Saint Sinner es simplemente una locada. La serie que espero que empuje los límites de lo que los cómics pueden hacer. Con respecto a los videojuegos, Clive Barker lanzó Undying en el año 2001, que es un juego de horror en primera persona, normalito, y luego también saldría Jericho, que no sé si se dice así, pero Jericho del año 2007, que mantiene la misma línea del horror del artista. Él nunca se sale del núcleo de su estilo. También en 2005, gracias a EDW Publishing, comenzarían a salir varios cómics del artista, como la novela infantil El ladrón de días, aclarando que Clive no solo es un artista visceral, sino que también tiene un gran corazón.
Al día de hoy desapareció del ojo público para dedicarse a la escritura, se separó de su anterior pareja, estuvo mucho tiempo casado, tengo entendido, con David Armstrong, que es un fotógrafo, y duró muchos años con esta persona, y sin embargo después de esta relación no se le quiso conocer a nadie más, o sea, no se le conoce una pareja en la actualidad. Tengo entendido que está 100% enfocado en su escritura y se desapareció. El ojo público, ojo. Si hoy Clip deja de producir, no pasaría nada más que su legado quedase intacto. En un mundo donde ser como él era motivo de orejas levantadas y miradas juzgadoras, él se atrevió a plasmar ese universo tan excéntrico, extraño, brutal y hermoso a la vez. Y nos enseña que esa rareza que queremos expresar algunos está esperando para ser expresada y tomada por otras generaciones que siguen apreciando el arte de personas tan únicas como Clive Barker. The first most important event was being born. What a extraordinary little radical experience that is. Y eso fue todo. Gracias a todos por ver este video. Quiero que comentes si te gusta Clive Barker y si no te gusta, por qué no te gusta, te leo en los comentarios, yo estoy aquí esperándote. Como también te invito a darle like si te gustó este video, de verdad, por favor, es que me esforcé tanto, leí tanto, te juro. Me morí leyendo. No, pero mira, me produce un placer enorme, de verdad, me produce un placer enorme. No hay nada más lindo que el horror para mí, y estudiar a estos artistas que tienen este amor por el horror igual que yo es como sentirse vista. Así que yo esto no se sintió nada, denme más. Y bueno, a mí en lo personal me gustó este tipo de video como tipo documental, así que coméntenme si les gustó. Y como siempre, síganme en mis redes sociales. Ahora tengo más redes sociales. En Instagram me encuentran como La Dama Arana. Ahí subo mi portada antes de que salga de lo que voy a hablar, y de repente subo como artículos, memes, qué sé yo. Ahí tengo mi vida más personal. En Letterboxd también me identifican como La Dama Araña o La Dama Arana. Me llamo La Dama Arana por si acaso, porque la ñ no sale ahí. Y acá también raiteo películas y pongo las películas que veo, podemos intercambiar películas y puedo ver tu perfil a ver qué películas ves, y yo ahí puedo ver ahí y hacer reseñas, qué sé yo. Y también en TikTok ahora estoy sacando videos día por medio, cada 2 días estoy sacando videos de cosas que me parecen interesantes y las grabo, etcétera. Bueno, y eso fue todo. Síganme en todas estas redes y nosotros nos estamos viendo dentro de poco, mis chamos. Así que un besito en el potito. Chau, chau, chau.